Éxodo capítulo 12 tenemos la descripción general y más específica de lo que ya se había anunciado en el capítulo 11, donde Dios llama a Aarón y a Moisés y les dice que va a instaurar la Pascua, la fiesta más importante o una de las más importantes que el pueblo judío va a tener. En esta fiesta iba a marcar el comienzo del año entre el pueblo judío, lo que tenía que hacerse era escoger a un cordero macho sin defecto y comerlos en la casa donde ellos estuvieran. Ahora, si habían pocas personas en esa casa, podían incluir a su vecino y comer con ellos este cordero macho sin defecto. Lo que tenían que hacer era cocer toda esa comida, comerla a fuego y comer todo lo que se pudiera durante esa noche, y si no se podía comer, no podía dejarse nada para mañana, sino que tenía que quemarse, nos dice, en el fuego. También se instaura la fiesta de los panes sin levadura, fiesta que les va a recordar también lo que el Señor ha hecho por ellos, y en esas dos fiestas eran fiestas que tenían que celebrarse de forma perpetua, o sea, quedaba siempre el pueblo recordando por las generaciones lo que el Señor había hecho con el pueblo de Dios. Y también nos recuerda que la sangre de este cordero que se tomaba para comer esa noche, usaban esa sangre para pintar las puertas en donde iba a pasar la muerte, donde iba a pasar el juicio que Dios había establecido contra el imperio egipcio, contra los egipcios, contra toda la nación egipcia iba a venir la muerte, y como ya había anunciado en el capítulo 11, va a matar a todos los primogénitos. Sin embargo, en el lugar donde pasara por ahí el Señor y viera la sangre, en la puerta no iba a entrar, sino que iba a pasar de largo. ¿Por qué? Porque esa sangre de ese cordero iba a representar que el Señor estaba en ese hogar, que el Señor estaba guiando y estaba protegiendo, y eran parte del pueblo de Dios, pues habían creído y confiado en lo que el Señor había hecho. Nos describe de forma muy gráfica el verso 23, por ejemplo, dice: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Como habíamos estado viendo a través de todas las plagas que representaban ciertos dioses egipcios, Dios estaba avergonzando entonces y mostrando su poder contra todos estos dioses egipcios. Luego entonces también nos dice que qué pasa cuando los hijos en el futuro pregunten y digan qué significa este rito para ustedes. El pueblo tenía que recordarles y decirles que este rito significaba el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando pasó de largo en las casas de los israelitas e hirió a las casas de los egipcios. Y el pueblo entonces se postraría y adoraría al Señor, recordando estas grandes hazañas que el Señor ha hecho. Luego de darnos la descripción de este capítulo, entonces nos cuenta lo que sucede, que a medianoche el Señor hiere a todo primogénito del faraón, y hay un gran clamor, hay un gran lloro a través de todo el imperio egipcio, y los egipcios quedan tan asustados y preocupados que le dicen rápido que se vaya al pueblo de Israel porque vamos a morir todos. Pensaban que todos iban a morir, y por eso que rápidamente quieren que se vayan, y los israelitas toman y despojan a los egipcios de las cosas de plata y de oro, tal como el Señor les había dicho. Entonces el pueblo de Israel sale después de 430 años viviendo ahí, sale esa noche liberados por el Señor. Finalizando este capítulo, describe qué sucede si en la casa de cada una de las personas que deben celebrar la Pascua hay extranjeros. ¿Qué debe hacerse con ello? Y el Señor dice que el extranjero o el esclavo puede comer la Pascua siempre y cuando este esclavo extranjero sea alguien que ha sido circuncidado. Nadie que no haya sido circuncidado podría comer la fiesta de la Pascua, si no sería eliminado por el Señor. La razón es porque podemos recordar que la circuncisión es la señal del pacto, y por tanto es muy importante que cumplieran lo que el Señor manda. ¿Qué podemos meditar, hermano? Este es un capítulo riquísimo, en verdad, en cosas y en elementos que uno pudiera meditar acerca de la gran obra y la gran hazaña de nuestro Dios. Podemos meditar primero lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahí nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. ¿Y por qué eso? Y esto es así porque este capítulo nos señala muchos elementos de la fiesta de la Pascua que apuntan a Cristo, que son tipología de Cristo.
Por ejemplo, que sería un cordero macho sin defecto. ¿Acaso Cristo no fue un cordero macho sin defecto? Sin duda, fue perfecto, no tuvo ningún pecado. Y eso lo hace un cordero santo. También nos recuerda la sangre del cordero que no permitiría que la muerte entrara a las casas de los israelitas. ¿No podemos decir acaso que la sangre de Jesús es poderosa, que la sangre de Jesús es preciosa, que es más valiosa que oro y plata, como nos dice Primera de Pedro? Por esa sangre hemos sido redimidos. Es una sangre poderosa, preciosa, maravillosa, la cual señala y apunta a la obra de nuestro Señor. También la Pascua se nos dice, así también como los panes sin levadura, es una fiesta que será recordada, una ordenanza, un memorial que será recordado por todas las generaciones. ¿No es acaso así también, hermanos, que nosotros celebramos la cena del Señor, celebramos esa gran obra, ese nuevo establecimiento, el nuevo pacto de lo que el Señor hizo por nosotros? Recordamos esa maravillosa obra, que Cristo es nuestra Pascua. ¿No nos muestra acaso la obra de Cristo que hemos sido liberados del juicio de Dios? Así como el pueblo de Israel podría caer sobre el juicio de Dios esa noche, el pueblo de Dios fue liberado del juicio de Dios y fue liberado de la esclavitud que estaba envuelta. De la misma manera, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. También podemos meditar, hermanos, que a través de todas las plagas Dios había avergonzado y derrotado a los dioses egipcios. Lo habíamos estado viendo en los capítulos anteriores, pero ahora nos muestra claramente cómo no hay ningún Dios como nuestro Dios. Dios es el Señor de dioses, el Señor de señores. Y asimismo, Dios, Cristo, en la cruz del Calvario, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás. ¿Quién más como nuestro Señor? ¿Quién podría hacerle frente al poder de nuestro Señor? ¿Quién ha hecho lo que Cristo ha hecho? ¿Quién puede vencer a la muerte y decir yo he vencido a la muerte? Solamente Cristo. Solamente Dios. Nuestro Dios trino, el Dios que adoramos, ha vencido al máximo enemigo de la humanidad, la muerte. Por eso podemos decir, cuando partimos de este mundo, vamos a la presencia de Dios, porque Cristo ha vencido la muerte y es nuestro sustituto. Pero además también podemos meditar, hermanos, de que Dios, al poner estas fiestas perpetuas maravillosas que ha puesto sobre la Pascua y los panes sin levadura, Dios nos recuerda a través de su obra constantemente, nos muestra a través de su obra, y cuando nuestros hijos pregunten y digan ¿por qué ustedes adoran tanto a Dios? ¿Por qué ustedes se centran en agradecer a Dios? ¿Por qué ustedes siempre están pensando en lo que Cristo hizo por ustedes? No podemos más que decir porque fue el sacrificio perfecto. Porque Él padeció en nuestro lugar, porque Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro Rey, Él es a quien entregamos y adoramos y nos postramos por su gran obra. Adoremos a nuestro Señor a través de toda nuestra vida, porque su obra es realmente maravillosa. Que el Señor les bendiga.